Bem-vindos à primeira Feira Virtual do Livro Angola. Hoje estamos acompanhados por Carlos Mitru e Luis Velázquez. Ok. Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à primeira Feira Virtual do Livro de Angola. Hoje temos a companhia do maestro Carlos Mitro, do México. Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera Feria Virtual del Libro de Angola. Nos complace profundamente dar la bienvenida a este espacio de palabra viva y memoria compartida en el marco de la primera Feria Virtual del Libro de Angola. En esta ocasión especial presentaremos el recital poético Angola en cadena, poesía de resistencia y memoria. Es un momento para escuchar las voces que a través del verso evocan la lucha, la dignidad y la identidad de un pueblo que ha hecho de la poesía un acto de resistencia. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del poeta mexicano Carlos Mitro, cuya obra se distingue por su fuerza expresiva y su sensibilidad hacia las causas humanas y sociales. Su voz desde México se suma a este coro internacional que reconoce en la poesía un vehículo de memoria, de denuncia, pero también de esperanza. Maestro Carlos, permítame darle la bienvenida a esta Feria Virtual del Libro de Angola y muchas gracias por compartir ese talento y esa poesía con nosotros. Pues muchísimas gracias y agradecido a la primera Feria Internacional de Angola. Gracias, maestro licenciado Luis Fernando, por la invitación a todo el equipo. Y efectivamente, Angola es el país de África Austral que vivió una larga lucha por la independencia del colonialismo portugués, lograda en 1975, y posteriormente una devastadora guerra civil, lo que ha producido una rica tradición de poesía de resistencia, y esta poesía se caracteriza por su fuerte carga política, su compromiso con la identidad africana y, por supuesto, de denuncia de la opresión y la violencia. Y aquí antes de iniciar, quiero destacar algunos de los poetas que han sido un parteaguas precisamente, no solamente en la literatura de Angola, sino a nivel internacional, como Agustino Neto, poeta de 1922 a 1979, que además de poeta fue médico, primer presidente de Angola, y hace ratito estaba yo en otra presentación precisamente también con otra maestra muy querida, platicando un poquito de él, ¿no? De una figura trascendente, de una figura emblemática que resistió precisamente a esta resistencia, así como también Antonio Jacinto de 1924 a 1991. Hay muchos autores y muchas autoras, mi querido amigo y maestro, que podemos mencionar. Sin embargo, pues vamos a hacer un recital poético porque definitivamente a su servidor, pues así como no solamente a poetas de Angola, sino también a poetas como los llamados poetas malditos, como Mallarmé, Verlaine, ¿no? En esta época también de resistencia para ellos y también para todo el mundo. Y voy a iniciar con un poema que en lo particular a mí me rompe y también hace como que esta mención a mi patria, a una patria que lejos de estar con movimientos sociales de resistencia, pues también hay muchos mortales y muchos gloriosos que han desafortunadamente perdido la vida, no solamente física, sino la vida emocional, espiritual. Y voy a iniciar el poema dice así, fusiles activos. Entierren los arbustos y los frutos, o guárdenlos, quémenlos, porque sus almas son mercancías de los hombres lobo. Son vestigios de la guerra orgánica, contaminada y desierta de múltiples epidemias. Entierren los arbustos y los frutos, o guárdenlos, quémenlos, porque su armadura ha sido el alimento de los insectos de sangre ácida. Por debajo de sus rostros, la sombra los cobija con aroma estiércol. Piérdanse langostas y abónense guerrilleros, que los vientos vienen como fusiles activos. Y creo que definitivamente para todos, para mí la Segunda Guerra Mundial
que fue un momento histórico que marcó la vida de millones de personas, no solamente en determinados países los que estaban directamente en el conflicto, sino creo que a nivel global a todos nos toca. Yo creo que el ser humano es una célula viva que si la conectas con otra célula y está sufriendo esa célula, pues todos sufrimos de alguna forma el holocausto, las catástrofes que se viven a nivel global. Y quiero comentarte, pues si también deseas hacer un comentario, pregunta, para que pues tengamos un diálogo muy bonito, que déjame decirte que yo desde muy pequeño, pues siempre me interesé en estos temas de resistencia. Bien dicen que las reglas se hicieron para romperlas, pero yo creo que se hicieron sí para romperlas, pero para crecer como sociedad. Decía el maestro Tomás Hobbes y filósofo, el hombre es el lobo del hombre. Y sí, desafortunadamente seguimos en esa arista, en esa vertiente de lucha de egos, de siempre del individualismo y no rescatar esa colectividad como seres humanos. Y precisamente Alda Lara, que también poeta de Angola, que fue muy sensible y muy comprometida precisamente con sus causas, fallecida muy joven, pues marcaba precisamente estas situaciones del hombre y la mujer, ¿no? Que la sensibilidad será un punto medular para rescatarnos de la miseria humana. Entonces, yo creo que hay mucho de qué hablar sobre poetas de Angola, pero también la poesía de resistencia nos vuelve más firmes en una sociedad en decadencia. Y me atrevo a decir en decadencia porque creo que lo vivimos en todas partes, incluso en las redes sociales, atacándonos unos a otros y no conocer los rostros de quien ataca. Ya no es como antes que nos enfrentábamos cara a cara, ¿no? Ahora ya no hay rostros y es muy fácil de destrozar al ser humano. Por eso estoy muy consciente de que la poesía, mi querido amigo y maestro, y al público, es importante no rescatarla porque ya está, pero sí valorar la importancia del arte como fuerza, como estandarte, como lucha. Sí, sí, maestro. Mire que todo lo que su merced ha comentado es muy interesante porque los, de alguna forma, todos los países sueñan precisamente con eso, con ser completamente autónomos, independientes, tener su propia historia, construir su propia historia y transmitirla al mundo. Entonces, podríamos decir que esa fue una de sus fuentes de inspiración para los poemas que podemos escuchar y vamos a tener el honor de escuchar en este recital, ¿cierto? Así es, por eso ahora les voy a compartir. Hay dos poemas, uno que lleva por título Amor Atómico y Oxígeno Caos, que precisamente marca lo que de alguna forma este lenguaje, por eso me gusta esta literatura de Angola, de sus poetas de resistencia, porque definitivamente creo que el hablar, el generar esa fuerza a partir de nuestro diálogo, a partir de nuestra voz, pues podemos romper con prejuicios, con estigmas que están muy arraigados a nivel global. Y lo titulé Amor Atómico. Cuenta regresiva y funesta, indeseable y maligna, ¿a quién has de pedir almas? ¿A quién causarás más locura? No estoy en terreno fértil, arquetipo controlado por Enrico, que abraza queísmos con sangre de tus reactivos besos. No estoy angustiado, solo tengo asco de esta tarde marcada por partículas subatómicas, excluidas por caricias furtivas, adiestradas por mentes tramposas. A diferencia de ti, mis pasos sí pueden suturar poemas en la plataforma del deseo, donde se configuran conciencia y sarcasmo. ¿Dónde habita la enfermedad? Estoy de fiesta con la precisa personalidad, cumpliendo tratamiento, combustible fósil por debajo de la almohada. He ganado ofensivas en bajas fisuras, en tu anhelada piel extendida, incierta, hasta la dermis de tus caídas ante la Segunda Guerra Mundial. No te encuentro triste, solo pensativo,
al no hallarme desnudo en esta desquiciada cama de unicornios baratos, extraídos del uranio, enriquecido, mundo cero, por fallidas interpretaciones. Creo que, como lo mencioné hace un momento, esta Segunda Guerra Mundial, que yo la veo transformada en una Tercera Guerra Mundial e incluso en una Cuarta Guerra Mundial, en esta repetición de patrones, en esta repetición de egos cansados, de egos flagelados, de egos que se convierten en monstruos para destruir a más monstruos en esta aldea global. Así es como percibo mi aldea. Entonces, mi poesía, este poema que acabo de leer es de un poemario nuevo que voy a publicar, James Amores Esquizofrénicos, a donde me atrevo a decirte y a decirles que el esquizofrénico es el hombre y la mujer en libertad, aquel que puede percibir sus patrias sin ataduras, sin máscaras. Y eso es lo que ahora estoy haciendo precisamente con esta poesía y lo marco precisamente ahora con Oxígeno Caos, que lo comparto con ustedes, porque el oxígeno se ha convertido en parte, sí, importante de nuestra existencia, pero también en parte fundamental para destruir esta aldea global. Oxígeno Caos, en memoria de Joseph Presley, 1733-1804. Capitán de antífonas, conviertes memorias refulgentes en el primer racionalismo, compacto, carbonatado, al cruzar tus aguas en tierras británicas. Desciendes en sombras eléctricas a la composta de organismos ilustrados, aire acariciando mis piernas en aislada lengua gaseosa. Distante composición entre urbe y campo, caes, escalas, consigues el cerebro humanoide teorista en revolución de hierro. Arquetipo de mediodía, enciende hojas y tallos en la casa del caos al compás de lunas. Existencia, ausencia, encierra átomos e hidrógeno al matiz delirio de la paz, absuelto e inquieto de enfermedad lasciva. Tus movimientos diatómicos disuelven mi cuerpo en óxido mutante. Estoy codificado a la purificación disidente, terrible y acalorada, 1:45 p.m. Aquí considero que definitivamente el amor, como menciona un filósofo, Bartman, los amores líquidos, esto de que ahora todo se vuelve desechable, de que ahora hasta la sociedad está dispuesta a manipular y a cambiar de amistades y de familia como si fueran trapos sucios viejos, de los que no nos percatamos, mi querido Luis Fernando, que todo en esta vida tiene un porqué. Y precisamente el quehacer literario, pues nos adentra a este conocimiento no solamente de guerras tibias, sino de guerras que aún son muy fortalecidas, repito, por la ausencia de valores, de moral, de conciencia activa, le llamo yo, porque regularmente la mayor parte de la sociedad está viviendo en una conciencia pasiva, y a esto me refiero con estas conciencias pasivas que andan por la vida como borregos, asumiendo que las reglas tienen que ser así y dejan su conciencia a un lado. Nos convertimos en robots de decadencia. Nos estamos convirtiendo en pañuelos desechables, entonces en amores líquidos, decía Bauman. Entonces mi poesía, por eso ahora que me invitaron a esta primer Feria Internacional del Libro de Angola, en este recital que de alguna forma se convierte para mí en una guerra contra la ignorancia, en una guerra contra el hombre que se enferma constantemente de mentes enanas. Yo creo que el conocimiento es lo que nos hace más fuertes. Aquí creo que el
La fuerza está en una voz disidente, pero en una voz con conocimiento. Uy, es muy interesante, maestro, escuchar este tipo de contextos. Y de ahí me surge también, digamos, otra pregunta. Eh, Maestro, ¿usted cree que el arte en todas sus manifestaciones, podría abrir caminos hacia una memoria compartida entre los pueblos que son distantes? Definitivamente. El arte, yo en alguna ocasión escuché que decían, el arte no sirve para nada, pero cómo ayuda, cómo, cómo de alguna forma te mantiene vivo. Yo creo que el arte sí ayuda en todo. Cuando el ser humano se dé cuenta que las nueve musas están no solamente presentes en un mundo utópico, están presentes en nuestra realidad cotidiana. En lo particular, Calíope y Erato, que son mis musas inspiradoras, una por la elocuencia y otra por el romanticismo, me han dado a entrever que definitivamente cuando todos estemos conectados en un punto estratégico del arte, llámesele música, teatro, danza, pintura, poesía, lo que gusten y manden, el arte nos cambiará la visión de ser conciencias activas y creo que ahí podría decir que viviremos en un mundo de paz, pero también platicando con otro amigo muy querido, Jorge Toribio, arqueólogo, escritor, crítico en México, me decía que siempre vamos a estar en las mismas, que el hombre por naturaleza es... es destructor, el hombre por naturaleza busca su beneficio personal, no un beneficio colectivo. Y ahí vuelvo precisamente a la frase de Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Pero déjenme decirles que en este sueño, voy a hablar como muy vulgar, por así decirlo, en este sueño guajiro, en este sueño utópico, por así decirlo, sí creo que la humanidad puede llegar a un punto, no sé si en 200 o 300 años, no en menos tiempo, sí podemos llegar a tener esta conciencia conectada. Y esto a partir del arte, porque el arte no está peleada con la ciencia, porque aparte el arte es ciencia. Todo es conexión, todo es de corazón a corazón. Pero creo que para lograrlo aún nos falta un buen trecho, ¿eh? Sí, maestro, es muy cierto. También me recuerda mucho, por ejemplo, eh, ahí traigo también a mención, por ejemplo, al director actual de la Escuela de Frankfurt, Axel Honneth, quien en su libro de la lucha por el reconocimiento, que hace una distinción sobre todo de clases sociales y toda esta cuestión precisamente del conocimiento, él evoca en su libro, por ejemplo, tres esferas para poder entenderlo: el amor, la justicia y el derecho. Y es entender precisamente cómo podemos a través del otro reconocernos en el ámbito personal y sobre todo en el ámbito de nación para poder entender precisamente esa autonomía. Es Bajo ese correcto. contexto, maestro, entonces, ¿qué significaría para su merced, para usted, participar en un recital que precisamente rinde homenaje a esa lucha por la libertad y de manera especial en un país como Angola? Pues representa esperanza, representa vida. Aquí estoy viendo precisamente a Viriato de Cruz, poeta de 1928 al 73, que él precisamente siendo un gran revolucionario del movimiento popular para la liberación de Angola, pues considero aquí que la esperanza es algo que nunca muere y en el caso de él, que fue pionero para incorporar la oralidad africana y los temas urbanos, pues a mí me recuerda que el hombre está en esta constante transformación y creo que todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que somos es parte de nuestra realidad. Y creo que lo que nos sucede como seres humanos, como poetas, como literatos, como amas de casa, como profesionales, como gente que genera un oficio a nivel global, pues todos o generamos el mal o generamos el bien, pero no sé si me perdí a lo que me estás preguntando, pero creo que todos tenemos una función. Yo creo que la esperanza, eso sí es parte del ser humano. Eso es algo que va inerte a. Y si perdemos la esperanza, estamos perdiendo nuestra esencia humana, nuestra esencia mortal,
Por esto en este poema que tengo de biografía, que es un poema que el árbol tiene raíz, el árbol tiene tallo, ramas, flor, fruto. Y este poema lo quiero compartir porque habla precisamente de este suicidio silente, de este suicidio que todo ser humano vive. Y dice así. Biografía. Una y otra vez he trepado a la copa de los árboles, y en las figuras de sus brazos, y en las venas de un hombre que perdió su savia. Una y otra vez he viajado en los bordes de los frutos, y en la turbia plaga de su espacio, y en la vértebra de una mujer que perdió su corteza. Heme aquí, como raíz podrida, que no madura entre sombra y altura. Pero también existe la esperanza de religiones. Independientemente, ahí yo respeto las religiones de cada ser humano, pero en este poema sentado en mi escritorio marco eso. O sea, hay que romper. No con la religión, hay que romper con esta situación que el hombre ha creado una mercadotecnia de las religiones, que esto tampoco estoy de acuerdo, porque todo tiene que ir a un poder superior y aquí las cuestiones monetarias tienen que estar a un lado, porque aquí es la espiritualidad lo que está en juego. Ocres son mis dedos, unos claros y otros oscuros, pero todos han clavado en la llaga de la letra su tinta vomitada. En la prisa del tiempo, condeno al cerebro alto mandar señales próximas al tacto de mis manos, con el Espíritu Santo regándome de orgasmo. Hundo en la hoja suelta a un pequeño Cristo de metal abstracto y de frases sacrílegas. Y volviendo aquí a mi querido poeta Viriato de Cruz, él murió en el exilio en China por circunstancias trágicas, pero hay un poema que los invito a que lo busquen, Namoro, que es un poema muy notable de él y precisamente donde se tocan estos temas, esta crudeza del racismo, de la pobreza, de la alineación, muchas situaciones que ahora yo estoy marcando con este poema también de biografía, que con una parte muy medular que es un árbol, podemos romper precisamente con muchos prejuicios y estigmas que tenemos de piel y de tantas cosas, que yo imaginaba que yo no iba a sufrir esta situación de discriminación no por ser latino, sino por el tono de piel. Y es cuando me doy cuenta en qué momento vamos a tomar en cuenta lo que tenemos acá y lo que tenemos acá. La luz viene de aquí, emana de nuestra fuerza del interior. Esto es un vehículo solamente, pero vuelvo a la mismo. Somos langostas que destruimos a langostas. Por eso creo más a veces cuando dicen las amas de casa o amigos o amigas que dicen amo más a mi mascota que a mi propio hombre o mujer porque son más humanos los animales que los propios humanos que piensan. Sí, maestro, mire que es muy interesante. Como, bueno, ya como para dar cierre, vamos a tener dos momentos rápidos. En el contexto de violencia, exilio, silencio, ¿qué rol juega la poesía? Así rápidamente como para poderlo sintetizar, maestro. A ver, nuevamente la pregunta, no la escuché. En contextos de violencia, exilio o silencio, en los cuales muchos países, incluyendo Angola, incluso nuestros países se han visto afectados, ¿qué Mm. rol puede jugar la poesía? Uy, esa es muy buena pregunta. El rol ahí que juega la poesía definitivamente es una palabra, fuerza, porque la poesía te da el poder no para defenderte, sino para ser un humano con conciencia. Entonces, la fuerza que emana de la poesía misma rompe con todo y eso es lo que hace precisamente los poetas de Angola, la fuerza que generan. Y aquí recordé a otra maestra que decía, ¿qué es lo que generamos de nuestra boca? Ah, pues generamos fonemas, pero ¿qué vienen de los fonemas? Frases, oraciones.
libros. O sea, te das cuenta de la fuerza que tiene. Además, la poesía empezó como oralidad, ¿no? Entonces, en la Biblia está ahí el Cantar de los Cantares. Entonces, es una oralidad, pero esa oralidad viene con fuerza. Y cuando tengamos esa fuerza desde las entrañas, mira. No nos van a hacer falta bombas atómicas para darnos cuenta que la fuerza está en la voz. Eso es lo que tenemos, una voz, pero con ciencia, con ética, con moral. Y la moral podrá verse envuelta en diferentes matices, por lo que para mí es moral, para ti va a ser moral. Es muy diferente, o la verdad. Pero definitivamente tiene que haber ética, tiene que haber moral como seres humanos universales de no atacarnos unos a otros. Entonces, es la fuerza, para no extenderme, porque si no se nos termina el tiempo. Ok, bueno, maestro, en verdad muchas gracias por este espacio, muchísimas gracias por permitirnos dar a conocer a todos a través de la poesía esta lucha por la libertad, la independencia, la autonomía de Angola. Debemos seguir luchando por eso, debemos seguir luchando no solo por esa autonomía de Angola en especial, en particular, sino también la de todos. Entonces, muchas gracias, maestro, por este espacio. Mucho obrigado a todas y todos por este espacio también en la Feria Virtual del Libro de Angola y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias.